embargo sigo teniendo problemas porque no me deja activar la cámara, no sé qué problema hay, que solamente me da para activar el acceso al audífono, al micrófono, más no a la cámara. No te preocupes, Ángel. Quería... Ajá, adelante. Sí, buenas tardes, un gusto, un placer saludarles desde acá, desde Venezuela. Quiero enviarles mi mayor respeto, mi mayor saludo, mi mayor gratitud y bendiciones para todos mi familia. Gracias por la oportunidad que me están dando en compartir con ustedes y en estar conectados esta tarde. Lamentablemente por problemas técnicos no puedo activar mi cámara, que hubiese gustado que me vieran, hubiese gustado que vieran mi cara. Pero bueno, aquí vamos a estar para poder compartir y estar todos nosotros acá hoy en esta charla, que más que una conferencia, quiero que la manejemos como una charla, un conversatorio, donde al final todos podemos estar compartiendo y estar interactuando. Claro que sí, Ángel, no te preocupes. Si me permites, quiero hacer una breve lectura de tu reseña curricular, pues para que nuestros alumnos, compañeros, maestros, te conozcan un poco. ¿Te parece bien? De todas formas, ahorita voy a compartir la presentación que me enviaste, si te parece. Okay. Y como nos minimizamos, pues realmente estaríamos todos en una pantalla muy pequeña. Entonces ya se está visualizando la presentación, Ángel. Y bueno, me permito leer tu reseña. El doctor Ángel Nava Chirinos es doctor honoris causa. Sí, ya logro verla. Por la Universidad Centro de Estudios Cortázar, Guanajuato, México. Realizó un postdoctorado en gerencia en las organizaciones y un doctorado en ciencias gerenciales por la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín de Venezuela. Es máster en gerencia de recursos humanos y licenciado en administración con mención industrial. Director fundador de la Red Iberoamericana de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Ciencia. Profesor jubilado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, Zulia, Venezuela. Y profesor invitado de posgrado de la Universidad Cooperativa de Colombia e investigador invitado del Grupo de Investigación Contacto con la Comunidad de la Universidad de La Guajira de Colombia. Y en esta tarde para nosotros es un placer contactar contigo y que nos compartas una charla respecto a la cultura y clima organizacional en escenarios complejos como eje direccionador en la gestión del talento humano. Bienvenido, doctor, y bienvenido, hermano. Un gusto tenerte con nosotros. Ok, gracias. Un placer compartir con ustedes y una vez más agradecido por la invitación que me han hecho, que llegando de ustedes, llegando de la mano de ustedes dos y de la universidad, bueno, a bien estoy aquí para darles el apoyo y compartir con ustedes todos estos constructos teóricos que si bien forman parte, como les digo, de un constructo teórico, también quiero que lo manejemos sobre la óptica de lo que es la metodología del aprendizaje basado en estudio de casos, que es el que permite, o el que nos permite a nosotros, a través del análisis crítico de esas teorías formuladas por diferentes autores, cotejarlas con nuestra realidad y poder así establecer lo que es un aprendizaje significativo sobre la base de lo que es la cultura. Entonces, hoy vamos a estar conversando sobre la cultura y clima organizacional en escenarios complejos como eje direccionador en la gestión del talento. ¿Por qué cultura y por qué clima? Porque la cultura es un elemento característico propio de lo que son las organizaciones. El clima organizacional es una percepción que tenemos nosotros de qué es la empresa, hacia dónde va y hacia dónde la queremos o hacia dónde ella se quiere construir. Cuando hablamos de escenarios, entonces podemos allí sistematizar que las organizaciones están inmersas, independientemente del ramo de acción de ellas, en diferentes escenarios, y esos escenarios, esos contextos sociales en los que ellos tienen injerencia, les van generando o les generan elementos que a veces son muy críticos, muy fuertes, o a veces abordan de una manera muy significativa a las organizaciones y que generan en ellos cambios o desquebrajan los elementos culturales. En esta oportunidad, entonces, vamos a comenzar a definir qué es la cultura. La cultura, entonces, en primera instancia, podemos decir que es el conjunto de valores, creencias, conocimientos y formas de pensar que sirven de guía, que comparten los miembros de una organización y que son transmitidos de generación en generación.
Si comenzamos a analizar esta primera perspectiva que tenemos de lo que es cultura, fíjense que tenemos unos elementos muy significativos. Hablamos de valores, pero también hablamos de creencias. Esos valores que vienen de dónde? Esos valores que vienen formados de lo que es la familia como núcleo, que es de donde se comienzan a gestar y nos comienzan a impregnar a nosotros de lo que son los valores. Esos valores que son los que nos van a condicionar nuestro comportamiento, nuestra condición actitudinal y nuestro desenvolvimiento. Es donde nosotros allí, a partir de los valores, podemos ir definir y diferenciar lo bueno de lo malo y podemos ir definiendo cuáles van a ser nuestras creencias y nuestros comportamientos. Cuando hablamos de creencias, entonces allí sistematizamos todo aquello que es propio de la concepción humana, de esa concepción de biopsicosociabilidad que tenemos nosotros como individuos, como sujetos. Porque permítanme decirles que desde que nuestra madre nos pare, nosotros entonces allí comenzamos a tener una condición de biopsicosociabilidad y comenzamos a interactuar porque comenzamos siendo hijos, somos hermanos, somos primos, luego nos convertimos en tíos, luego pasamos a ser papá o mamá en el caso de género. Y entonces allí nosotros comenzamos a generar una situación que es circundante en el contexto social en el que nosotros venimos. Y se nos comienzan allí a generar creencias. Independientemente de la condición o la concepción de dogma y fe, nosotros tenemos creencias que vienen de esa condición de la biopsicosociabilidad de nosotros cuando formamos parte de una familia. Y cuando nosotros entonces nos insertamos en las organizaciones, nosotros traspolamos a las organizaciones esas condiciones de valores y de creencias. Obviamente las organizaciones como entes que asumen o que adoptan esa condición biopsicosocial también definen sus valores y también definen sus creencias que son propias de esas estructuras organizacionales. Entonces, de esos valores, de esas creencias, de esa interacción, porque yo tengo valores, pero ustedes también tienen sus valores. Entonces, esos valores van a ir creciendo y es allí entonces cuando nosotros podemos simular y nos podemos ir creando algunas preguntas. Entonces, ¿qué es la cultura organizacional? Entonces, de allí se surge que esta la podemos ver como las respuestas dadas o esperadas en determinados problemas, que incluye tabúes, que incluye costumbres, usos, creencias y sentimientos colectivos. Fíjense que nosotros en esa condición de biopsicosociabilidad, tenemos emociones, tenemos sentimientos y eso nos genera esa condición del sentimentalismo. Pero esos son propios de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a interactuar en las organizaciones, entonces esas culturas organizacionales también en ellas también se gestan emociones, costumbres propias de las organizaciones y usos que nos van a nosotros delimitar. Estas entonces pasan a formar el patrón de comportamiento general, que son creencias compartidas y valores comunes. Mis creencias yo las comparto, mis valores son míos, pero cuando yo paso a formar parte de una organización, entonces eso comienzo yo a trabajar o a accionar sobre valores que son comunes. Que no todos los valores, todos los sujetos lo tienen con la misma preponderancia o con el mismo nivel de significancia, pero yo soy honesto, ustedes son honestos. Yo soy responsable y respetuoso, ustedes también son responsables y respetuosos, pero cada quien en función a la concepción biopsicosocial que viene le da un nivel de ponderación. Y hay algunos que me dirán, yo soy primero honesto y después soy responsable, y hay otros que me dicen, yo soy responsable para luego ser honesto. Pero allí nosotros podemos ir viendo que los niveles de ponderación los vamos definiendo nosotros sobre la situación y los elementos circundantes del contexto social en el que yo interactúo. Entonces allí podemos decir que la cultura organizacional se deriva de la organización que tiene que ver con la personalidad y el individuo. Las organizaciones son del tamaño de sus individuos. En la magnitud de que los individuos seamos grandes, en esa magnitud las organizaciones van a ser grandes, pero en esa magnitud las organizaciones tienden a ser complejas y las organizaciones tienden a simular y a definir culturas propias sobre ellas. Si seguimos avanzando entonces en el planteamiento que estamos haciendo de cultura, llegamos entonces así a la siguiente lámina, que entonces ella viene y nos define la siguiente lámina. Sarita, por favor, me apoya. Ok. Podemos entonces allí definir la cultura sobre la óptica de tres autores totalmente diferentes. Ustedes me dirán, pero ¿por qué el profesor Nava está utilizando unos autores con una data con unos años atrás y no utilizamos unas datas más recientes?
porque resulta y acontece que lo que quiero yo aquí es simular cómo ha venido evolucionando el concepto de cultura y cómo los autores desde mucho tiempo atrás visualizan la cultura. Si tomamos en cuenta entonces el planteamiento de Chavenato en el 89, él nos presenta la cultura organizacional como un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada organización. Lo que nos está diciendo es que cada organización tiene unos principios, unos valores y tiene un sistema de creencias propias. Cuando analizamos a García y a Dolan, ellos definen la cultura como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una empresa. Por analogía, es equivalente al concepto de personalidad a escala individual. ¿Qué nos refiere Dolan? Que las organizaciones definen cultura sobre la base de los elementos y los parámetros de la cultura, tal cual las definimos nosotros como individuos biopsicosociales que venimos de un grupo familiar. Y por último tenemos el planteamiento de Robin, quien plantea que la cultura se refiere a un sistema de significado compartido entre sus miembros y que distingue a una organización de las otras. Esto es verídico y esto es netamente válido cuando vamos a hablar de cultura, porque nosotros compartimos las culturas, la cultura es compartida, pero cada uno de nosotros tenemos un nivel de diferenciación en estos elementos culturales. En las oportunidades que yo he tenido de estar en mi México querido, como yo lo siento, porque tengo una significancia, un sentimiento grande que me invade hacia México, que tomo a México como mi segundo país, tomo a la Virgencita de Guadalupe como mi segunda madre de dogma y fe, y tengo en México una familia de esas familias que nos regala vida, que más que amigos y conocidos, se convierten en unos nuevos papás, mamás y unos nuevos hermanos. Entonces, cuando yo he tenido esas oportunidades de compartir con mis hermanos, mi familia mexicana, vemos que hay elementos coincidentes de nuestra cultura, pero hay otros elementos que son muy diferenciadores. Por decirles algo, la comida mexicana es excelente, pero ustedes tienen un factor típico y propio de ustedes que es el único de ustedes como cultura, que a ustedes les gusta comer el picante. La comida de ustedes suele ser picante. A mí me gusta el sabor de la comida mexicana, pero siempre les digo, por favor, que no vaya a tener picante, porque dentro de mi concepción cultural no es un elemento válido que me clasifica a mí como cultura. Cuando me voy a una condición de dogma y fe, para mí la Virgen del Guadalupe es algo muy significativo y a nivel de fe, de creencia, que cuando voy a su templo me lleno de paz, me lleno de fuerza, pero cuando veo la forma como ustedes adoran a la Virgen de Guadalupe, veo que hay elementos significantes, porque hay una concepción de valores y de principios que es totalmente diferente. Cuando yo me voy a la concepción organizacional y que comienzo a ver la cultura desde la óptica de los principios y los valores que forman esa cultura, puedo ver las diferencias. Por ejemplo, yo soy profesor jubilado aquí en Venezuela de una escuela de una universidad pública. Yo cuando estaba activo a la universidad me exigía ir con una vestimenta acorde a un docente, pero trabajaba también paralelo en una universidad privada. Entonces la universidad privada me exigía que yo debía de ir de saco y corbata a dar clases, porque era un elemento representativo, cultural, de valores y de principios de esa universidad privada para establecer un nivel de responsabilidad, de respeto y de diferenciación o docente, estudiante o participante. Entonces, cuando yo estaba en la universidad pública, no era que Ángel era diferente, pero la universidad pública me daba unos elementos valorativos diferentes a los elementos valorativos que me daba la universidad privada. Y cuando yo estaba en cada contexto, yo debía adaptarme y debía asumir los elementos característicos y propios de cada una que diferenciaba a las universidades en las que yo estaba trabajando. En esta evolución entonces de cultura, seguimos y podemos visualizar en la siguiente lámina cómo nosotros allí podemos ir diseminando, podemos ir estableciendo elementos y parámetros que tienen que ir, van dilucidando lo que es la cultura. Entonces la cultura organizacional es todo aquello que identifica a una organización y que la diferencia de otra, porque cada institución, cada organización define sus patrones culturales, porque son propios, y esos patrones culturales a las organizaciones es lo que le da elementos diferenciadores, estrategias o planes diferenciadores con las otras organizaciones del contexto.
¿Cómo se logra? Entonces se logra haciendo uso que sus miembros se sientan parte de ella y que compartan esa misma cultura. En la medida de que yo logre que todos mis empleados, mire, hay un elemento muy significativo de la cultura. Cuando nosotros logramos como empresario, como dueño de empresa, cuando yo como dueño de empresa logro que mis empleados digan mi empresa, yo allí estoy generando un nivel de identidad, de significancia y de corresponsabilidad con la empresa donde yo estoy trabajando. Cuando yo como empleado digo, es mi empresa o esa es mi universidad, entonces yo allí como empleado estoy generando un nivel de autopropiedad en el sentido de que me estoy sistematizando y me estoy adaptando y estoy adoptando los elementos valorativos de la organización para mi accionar y mi conducta y mi comportamiento va a estar en concordancia con los principios y valores que ha definido la empresa, que van de la mano con la visión, la misión y los niveles estructurales y los niveles gerenciales y de liderazgo que se plantean en las organizaciones. Seguimos, Sarita, por favor. Listo. Ok. Entonces, ¿cómo se transmite la cultura organizacional? La cultura organizacional, mis amigos, se transmite de la misma forma que nosotros transmitimos la cultura en los entes de la familia como eje focal de la familia. Esta cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las influencias externas y a las presiones internas, producto de la dinámica organizacional. ¿A qué me refiero con esto entonces? De que las organizaciones deben de manejar un elemento flexible que les permita irse adaptando, porque el contexto es muy cambiante. Fíjense, y lo traigo a colación, cómo han tenido que cambiar sus formas de accionar y sus formas de trabajo las organizaciones con esta condición de pandemia que tenemos nosotros en este momento. Por lo menos las universidades. Las universidades o nosotros estábamos acostumbrados a unas actividades académicas presenciales en espacios académicos, donde estaban los estudiantes como eje principal del proceso hecho educativo y el facilitador. Hoy en día hemos tenido que cambiar por una condición externa a mí como organización. Y ya hoy en día las instituciones universitarias a nivel mundial, a nivel global, han tenido que adoptar un nuevo proceso de enseñanza, una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje, que es la educación a distancia. Entonces allí vemos cómo el contexto social me va a ir modulando y yo como institución o como organización debo de irme adaptando a las nuevas exigencias, del que me va presentando el contexto, y allí yo voy generando una interacción significativa para irme adaptando e ir dando respuesta a lo que son las nuevas exigencias de contexto social en el que yo estoy interactuando. Seguimos, Sarita, por favor. Listo, Ángel. Se tarda en cargar un poquito, pero ya está. Disculpa. Disculpa. Adelante, Ángel. Sara, ¿me puedes repetir lo que me dijiste? Sí, claro, se tarda en cargar un poquito, Ángel. ¿Quiénes entonces son? Pero ya está listo. Ah, ok. Ok, listo, gracias. Entonces, ¿quién es el responsable de la cultura organizacional? Es el administrador quien modela la cultura y para ello deberá liderar con ejemplo, otorgar recompensa y otorgar castigo. ¿Qué es liderar con ejemplo? Fíjense, los líderes, supervisores, dentro de la organización, ellos tienen un elemento focal que ellos se convierten, ellos generan conductas adoptadas en sus empleados. Por supuesto, tenemos que tomar en cuenta que no todo quien dice ser líder tiene un liderazgo objetivo o un liderazgo representativo. Las estructuras organizacionales, señores, no me definen liderazgo. Las estructuras organizacionales lo que me dan son niveles de jerarquía, pero quienes estén en los cargos jerárquicos más altos no significa de que manejan un elemento de liderazgo tal cual está definido el liderazgo. Porque el liderazgo es aquella persona que es motivadora, que siente, que hace que sus empleados le sigan y que sus empleados asuman una concepción de propiedad y de sentirse arraigados con las organizaciones. Sin embargo, cuando nosotros, perdón, nos enfrentamos a un líder, por estructura jerárquica, no necesariamente él maneja los elementos condicionantes de lo que es el liderazgo. Cuando hablamos de otorgar recompensas, señores, es porque nosotros como seres biopsicosociales nos sentimos muy a gusto cuando un jefe, un líder, un supervisor nos dice qué buen trabajo hiciste.
o cuando nos dan una palmada en el hombro y nos dicen qué bien lo estás haciendo, o cualquier otro elemento de recompensa, porque resulta y acontece de que no todos los sujetos, la complejidad del ser humano es tan grande que mientras a mí me es recompensable que un jefe, un supervisor, un líder reconozca mi trabajo, lo bien que yo lo estoy haciendo, otro individuo puede decir que su elemento de recompensa puede ser un incremento salarial, porque cada individuo pondera sus elementos condicionantes para ser recompensado. Y cuando hablamos de castigo, no es que el líder o el jefe va a ser punitivo y te voy a castigar y ahora vas a entrar 2 horas antes y vas a salir 3 horas después. No, sino que el otorgar castigo dentro de los niveles organizacionales con los elementos culturales tiene que ver con aquellas acciones donde el supervisor, el líder o el jefe, como lo queramos o como esté definido dentro de la organización, comienza a gestionar elementos representativos que sean valorativos para que sus empleados reconozcan cómo están fallando y cómo accionar y cómo se puedan empoderar de unas nuevas acciones que puedan generar en ellos recompensa o que los pueda inclusive llevar a ellos a generar actividades de liderazgo dentro de lo que son las estructuras organizativas. Seguimos, Sarita. Entonces, dentro de esta concepción de quién es responsable de la cultura organizacional, a la final dentro de las organizaciones los responsables de la cultura somos todos, porque todos los empleados estamos interactuando en las organizaciones y todos los empleados tenemos la condición y la función de desarrollar la cultura. Hay 7 características básicas entonces que captan la esencia de esta cultura. La innovación y correr riesgo, la minuciosidad, la orientación de los resultados, la orientación a las personas, orientación a los equipos, la agresividad y la estabilidad. Fíjense que cuando lo leemos y vemos la 6ª característica que me dice agresividad, no es que tenemos que ser agresivos, sino que tenemos agresivos sobre la óptica de ir contra el otro, de ir contra el jefe, de ir con el compañero, sino de ser agresivo en el momento de accionar. Accionar con pie firme, accionar con convicción, porque para nosotros interactuar en una organización, mis amigos, tenemos que tener convicción. Cuando yo tengo convicción, puedo innovar. Y esa innovación me lleva a generar cambio en lo que está establecido, pero también me lleva a correr esos riesgos. Entonces, la orientación, por lo menos, de los resultados me orienta a accionar, innovar, correr riesgo, pero obtener, buscar buenos resultados para el cambio o para el reforzamiento de la cultura en la organización. Cuando hablamos de la estabilidad es porque la cultura busca establecer una estabilidad de todos los miembros de las organizaciones, de manera de que todos accionen sobre la ruta y la óptica de lo que es la visión, de lo que es la misión de las organizaciones para cumplir los objetivos establecidos en ellas, los objetivos establecidos en la organización. Si seguimos entonces, luego de analizar y de visualizar estas 7 características, entonces podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué es importante entonces la cultura en la organización? Porque ella nos facilita o dificulta el cambio, ella orienta a las personas a cómo accionar, ella les da identidad a los que estamos dentro de las organizaciones, integra o fracciona a los miembros y refuerza o minimiza algunos factores, algunos valores. Estos 5 elementos que tenemos aquí, cuando nos habla de que facilita o dificulta el cambio, es porque recuérdense que nosotros estamos inmersos en un contexto social. Entonces, esa facilidad del cambio, nosotros tenemos que tener la flexibilidad para que la organización se vaya adaptando a los cambios que se me están generando y que yo luego no pueda tener que desestructurar la organización porque el nivel de flexibilidad entre los niveles culturales o estructurales no me permitan ese nivel de accionar. Pasamos, Sarita. Ahora bien, así como la cultura tiene un elemento focalizador que me da ventaja, también tiene ciertos elementos de desventaja dentro de la organización. ¿Por qué? Porque la cultura, si yo no la tengo bien definida, como la vamos a ver, y bien reforzada, como lo vamos a ver más adelante, me puede ser una barrera para el cambio, puede ser una barrera para la diversidad y puede ser una barrera contra las funciones y adquisiciones. Y aquí quiero hacer énfasis en lo que es la barrera hacia la diversidad. Hoy en día el contexto social ha evolucionado tanto que hoy en día las organizaciones tienen que manejar elementos valorativos de inclusión sobre la base de que tenemos personas que no tienen el mismo nivel cultural o que no tienen el mismo nivel de accionar y de ver la vida como la vemos todos.
Mientras esa forma de ver la vida de otras personas no afecten la estructura y la cultura organizacional, las organizaciones no tienen por qué cerrarse a la admisión de personas con formas diferentes de pensar y formas diferentes de actuar. Hoy en día podemos ver cómo las personas con discapacidad hoy en día pueden ingresar a una empresa a trabajar, porque si lo que tiene es una discapacidad motora a nivel de los miembros inferiores, que le impide a esta persona que pueda accionar y que pueda trabajar, pueda desempeñarse entre las organizaciones. Entonces, si yo no tengo una cultura bien definida, la cultura me va a generar desventaja. Fíjense que hoy en día, quienes estamos en el ámbito de lo que es la gerencia del talento humano, del recurso humano, podemos visualizar de que ya sexo femenino, masculino, otro, porque una persona que tenga una condición totalmente diferente a asumir o a visualizar su sexualidad, no lo limita y no lo tronca a que pueda desarrollar un trabajo significativo en nuestras organizaciones. Seguimos, Ari. Ok. Ahora, los tipos de culturas organizacionales. Tenemos diferentes modelos. Acá vamos a analizar el modelo de las culturas organizacionales, el modelo norteamericano de Hellraiser en el año 2012, que él plantea 4 formas específicas de cultura. La cultura del equipo de béisbol, el que atrae a empresarios innovadores y personas a las que les gusta correr riesgo y pagan a los empleados por lo que producen. Fíjense que el elemento significativo, la cultura del equipo de béisbol, le pagan a los empleados por lo que producen. La cultura del club, se valoran la edad y la experiencia, recompensan la antigüedad y ofrecen empleo estable y seguro. También recompensan la lealtad y el compromiso a la adaptación. ¿Cuál es el elemento focal de este tipo de cultura? Que valoran la edad y el nivel experiencial. Luego tenemos la cultura de academia, que pone énfasis en capacitar a los empleados para convertirlos en expertos en una función específica. Tienden a encontrar a los empleados desde temprano, con frecuencia desde la universidad. ¿Qué es lo que hacen las organizaciones que manejan este tipo de cultura? Buscan a los estudiantes más sobresalientes en las universidades, de una vez lo captan, porque están garantizando de que esos estudiantes, una vez que sean profesionales, van a poder empoderar a las organizaciones de ese conocimiento, y la formación que ellos traen refuerzan a estas organizaciones. Y la cultura de fortaleza, que está preocupada por la supervivencia, promete poco en cuanto a la seguridad y empleo, y pasan dificultades para recompensar a los empleados con buen desempeño. Es normal que cada cierto tiempo se reduzcan de tamaño o se reestructuran. Este tipo de organizaciones que utilizan este tipo de cultura, lo que hacen es que buscan al empleado para elementos, actividades focales. Ya me cumpliste, ya me solucionaste, busco otros empleados. Y mantienen un nivel alto de rotación dentro de las organizaciones. Entonces, de acuerdo al modelo norteamericano, tenemos estas 4 culturas: de equipo de béisbol, de club, académica y de fortaleza. Sin embargo, tenemos otro modelo que los vamos a analizar en el siguiente lado. Está el modelo de la doble S, que habla de la sociabilidad y de la solidaridad. Este modelo entonces se establece por la relación que puede darse entre 2 dimensiones, como les decía, sociabilidad y solidaridad, siendo que la sociabilidad en esta dimensión se caracteriza por el grado de amistad entre los miembros de una organización, mientras que la solidaridad se caracteriza por el grado en el cual la gente comparte un entendimiento común de las metas y tareas de la organización. En base a la relación de estas 2 dimensiones, se pueden establecer 4 tipos de cultura: las de redes, la mercenaria, la comunal y la fragmentada, que la vamos a analizar en el siguiente. Yo puedo ser sociable, pero no necesariamente soy solidario. Yo puedo ser solidario, pero no necesariamente soy solidario. Entonces, vamos a analizar en esta lámina las redes, los tipos de culturas que se generan desde la solidaridad y la sociabilidad. Fíjense, la primera de ellas que tenemos es la cultura de redes, que es un tipo de cultura organizacional que se caracteriza por una alta sociabilidad y una baja solidaridad. Soy sociable, pero no soy solidario. La cultura mercenaria es aquel tipo de cultura organizacional que está caracterizada por una baja sociabilidad y una alta solidaridad. Es decir, no soy sociable, pero soy solidario con mis compañeros de trabajo.
No me interesa interactuar con ellos, ser sociables con ellos, pero cuando ellos necesitan, en función de actuar en común por el efecto productividad o efectividad organizacional, yo soy solidario. La cultura fragmentada entonces se desarrolla porque hay una baja sociabilidad y una baja solidaridad. Es decir, hay una cultura donde no hay una interacción entre los grupos de las organizaciones y como no hay una interacción entre ellos, por ejemplo, nadie solidariza con nadie y cada uno está interactuando por separado y cada uno es hegemónico en su actuación. Y por último tenemos la cultura comunal, que es un tipo de cultura organizacional caracterizada por una alta sociabilidad y una alta solidaridad. Esto, si se quiere, sería la cultura comunal sería como que el deber ser dentro de las organizaciones. Porque si todos formamos parte de la organización, si todos somos miembros de una sola organización, entonces debemos de ser sociables con mis compañeros de trabajo y solidarios para la efectividad organizacional. Entonces, estos 4 tipos de cultura, fíjense que todos se manejan en el nivel de sociabilidad y de solidaridad que vamos a manejar dentro de los contextos organizativos. Seguimos, amiga Sara. Ok. Entonces, allí esos modelos que hemos visto, esos tipos de cultura, me permiten entonces definir y establecer una diferenciación o establecer una comparación dentro de lo que son aquellas culturas fuertes versus lo que son las culturas débiles. ¿Qué es una cultura fuerte? Es una cultura que es intensa, que tiene valores centrales muy representativos y muy fuertes, que tienen una gran influencia sobre los miembros y que manejan como eje la identidad. ¿La identidad de quién? La identidad del empleado hacia la empresa, pero también el nivel de identidad de la empresa hacia el empleado. Cuando la empresa es recíproca, entonces el empleado le da reciprocidad a la empresa. Cuando el empleado es recíproco, la empresa debe darle reciprocidad para mantener este nivel de solidaridad y de sociabilidad. Ahora, aquellas culturas débiles son aquellas culturas que tienen poca intensidad, donde no tienen unos valores definidos, sino que hay una diversidad de valores. Eso implica que hay una menor influencia sobre los miembros y el eje identidad no es el más representativo para las organizaciones. Entonces, cuando nosotros contraponemos esos dos tipos de culturas, la fuerte versus la débil, entonces podemos analizar el elemento siguiente de la lámina. Aquí, de la lámina que sigue, por favor. Entonces, estas culturas fuertes, fíjense que la fuerte me habla de los valores. Entonces llegamos a estos elementos representativos que tenemos en esta lámina, que tienen que ver con la cultura, y allí entonces la cultura se va a focalizar en 4 elementos primordiales, lo que son los valores, lo que son los principios, lo que son las normas, y lo que son, por favor, ok, y lo que son los planes. Los valores y principios son elementos de la biopsicosociabilidad del individuo que los traspolamos a las organizaciones, pero que las organizaciones definen también sus principios y valores. Y lo que son normas y planes son elementos que son propios de las organizaciones, son definidos, que deben ir de la mano de los valores y principios para que puedan conjugarse, puedan definir una cultura representativa y puedan dar respuesta a lo que es la ejecución y la hegemonía de la cultura dentro de las organizaciones. Una vez entonces que hemos visto y que hemos dilucidado un poco sobre lo que es la cultura, hacia dónde va, qué significa, de dónde viene, cómo la represento, cómo la valorizo dentro de las organizaciones, entonces vamos a visualizar lo que es el clima organizacional. El clima organizacional, de acuerdo a cómo lo define González, que es un escritor, un autor colombiano, el clima organizacional es la percepción que tienen los individuos del contexto organizacional. Es como percibo yo la organización. Si yo percibo la organización, que la organización es una organización muy somera, muy light, mi actuación obviamente va a ser fundamental. Si yo visualizo que es una organización estructurada, bien organizada, entonces mi accionar dentro de la organización va a ser estructurado y organizado. En este caso, los primeros en visualizar lo que era el clima organizacional fueron Takir y Liquin en el año, imagínense, 1968. Tenía apenas yo 2 añitos de haber nacido. Permítanme decirles que ya tengo 54 años. Entonces tenía apenas 2 añitos que yo había nacido. Al amigo Carlos no vamos a caer en esos niveles que no nos interesan de momento. En el año 1968, Takiri y Liquin, ellos son los primeros que comienzan a visualizar lo que es el clima. Y ellos visualizan, lo definen como una cualidad
o propiedad del ambiente interno de la organización, porque el clima es propio de las organizaciones y el clima lo hacemos nosotros. El clima lo hacen los niveles estructurales, el clima lo hacen los niveles de poder, el clima lo hacen los niveles de liderazgo y la forma como manejo yo el poder y el liderazgo. Entonces, este es percibida o experimentada por los miembros de una organización, influyen en su comportamiento y tienen una duración relativa. Y fíjense que aquí estos dos autores plantean que influyen en su comportamiento, porque de la forma como yo perciba la organización, de esa forma va a ser mi comportamiento dentro de la organización. En el año 2009, Chamenato dice que el clima organizacional se refiere al ambiente existente entre los miembros de la organización, que está estrechamente ligada al grado de motivación de los empleados e indica de manera específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional. ¿Quiénes motivan dentro de las organizaciones? ¿Los líderes y los jefes a los empleados? ¿O nosotros debemos de focalizarnos en una nueva percepción de la motivación, donde la motivación es un elemento propio de cada sujeto? Mis amigos, la motivación es automotivante. Nadie motiva a nadie. Cada quien se motiva sobre la base de la percepción de sus principios, de sus valores, de sus necesidades, de sus creencias. Hay muchos líderes y hay muchos supervisores que dicen, yo sí los voy a motivar. No, si tú no les facilitas a ellos los elementos que ellos necesitan para motivarse, tú no los vas a motivar. Y tú les facilitas los elementos, los aspectos motivantes, pero ellos se van a motivar en el momento que ellos conciban y perciban esos elementos que les refuerzan a ellos esos aspectos de motivación. Para Wizard, en el año 2008, entonces el clima organizacional es un filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos, la estructura, el liderazgo, inclusive hasta la toma de decisiones. Por tanto, evalúan el clima organizacional, evaluando el clima organizacional, se mide la forma como es percibida la organización. Entonces, fíjense, con estas tres definiciones que tenemos aquí, de diferentes épocas, y más la concepción que les daba al principio de González en el año 2016, el autor colombiano, donde él decía, el clima es la percepción que yo tengo. ¿Y cómo percibo yo? ¿Sobre qué base yo percibo? Sobre la identidad, la idoneidad que yo tengo hacia la organización y sobre la identidad y la idoneidad que la organización me brinda a mí como elemento motivante. Seguimos, amigas. Entonces, siguiendo sobre esta concepción de lo que es el clima, Beckman en el año 75 reporta en su investigación 8 elementos importantes que focalizan el clima organizacional. Fíjense, disposición al cambio en la cultura total de la institución o de la organización, capacidad para resolver problemas, apertura para discusiones y críticas acerca de la situación interna de la institución, relaciones y mecanismos que permiten a las organizaciones aprender y crecer a través del éxito y fracaso, compromiso de todo el personal en la toma de decisiones innovativas, planificación sistemática, liderazgo y posición de recursos adecuados. Fíjense que si nosotros nos podemos analizar esos 8 elementos que nosotros tenemos ahí, hay unos elementos que nos coinciden mucho con la cultura, como lo son los valores, como lo que es una posición sistémica, como lo que es el elemento liderazgo, y como lo es esas relaciones y mecanismos que se permiten en nuestras organizaciones. Y aquí podemos entonces focalizar que los elementos culturales o la cultura organizacional focaliza, delimita y define mucho la forma de cómo se desarrolla dentro de las organizaciones el clima. Si yo tengo una cultura muy fuerte que me define valores y principios bien establecidos y bien estructurados, eso me va a definir de que va a generarse un clima idóneo, un clima acorde, un clima sistemático de identidad y de representación dentro de esos valores. Fíjense, cuando nosotros formamos parte de una organización, nosotros tenemos unos principios y unos valores propios, pero si estamos dentro de esas organizaciones, nosotros debemos de ir adaptando nuestros valores a los valores representativos de las organizaciones. Por supuesto, hay unos valores personales que nosotros no los sopesamos porque son valores muy intrínsecos y muy propios de nosotros. Y si nosotros no podemos cotejar nuestros valores, los principios con los de la organización, entonces nosotros allí nunca vamos a tener una cabida dentro de esa organización. Si seguimos en la siguiente lámina, entonces podemos irnos percatando
cómo el clima organizacional podemos definirlo sobre la base de los tipos, los elementos y los factores. Cuando visualizamos los tipos de clima, entonces tenemos autoritarismo explotador, autoritarismo paternalista, el consultivo y la participación en grupo. Esos 4 tipos de clima están muy relacionados a lo que nosotros hemos visualizado en todos nuestros estudios de lo que son los tipos de liderazgo. ¿Por qué los tipos de liderazgo? Porque por la forma como yo liderice o lleve un liderazgo en la organización, eso me va a definir la percepción que van a tener mis empleados o mis seguidores de la organización. Cuando hablamos entonces de los elementos del clima, fíjense que hablamos de que cuando yo tengo un clima bien definido, eso me va a establecer un nivel de responsabilidad, un nivel de relaciones interpersonales que puede afectar o mermar el nivel de conflicto, pero que me va a definir también la identidad. Asumiendo, mis amigos, que cuando hablamos del conflicto, un conflicto no siempre es una condición de contraposición entre las partes involucradas. ¿Y por qué hablo entre las partes? Porque un conflicto no siempre se da entre 2 personas. Un conflicto se da entre partes. Y para hablar de la generalidad de lo que es el conflicto, entonces el conflicto vamos a visualizarlo como aquellas situaciones divergentes que se dan entre las partes. Porque un conflicto no siempre hay condiciones punitivas de guerra y de enfrentamiento. Un conflicto pudiese ser de que yo tenía una percepción de ver la situación y que un compañero me diga a mí, mira, tú lo estás percibiendo porque la... Ok, Ángel, al parecer te perdimos. Perdón, chicos. Ángel está teniendo un poquito de inconveniente con su conectividad. Esperemos que todo esté bien. Esperamos unos segundos, por favor, una disculpa. Ok, seguimos. Entonces estábamos en la parte de los factores. Entonces visualizamos que dentro de los factores tenemos reconocimiento, remuneración, estilos de supervisión, comunicación y motivación. Estábamos en el aspecto de la comunicación. Aquí se requiere los climas. Cuando nosotros tenemos una organización con un clima establecido, de la mano de un elemento cultural, allí entonces nosotros tenemos una comunicación que debe ser eficaz, una comunicación fluida, una comunicación que debe ser bidireccional y no unidireccional, y una comunicación que permita a los miembros de organizaciones establecer una interacción de sinonimia, porque recuérdense que cuando tenemos definido un clima organizacional, allí entonces nosotros tenemos esta sistematización de identidad organizacional. Seguimos, amiga Sara. Ok. Fíjense que anteriormente les hablaba de lo que era la condición biopsicosocial de nosotros como sujetos.
y que esa condición biopsicosocial, yo sé que la amiga Sara la maneja muy bien porque es su ámbito específico como psicólogo. Vamos a analizar esta lámina que tenemos acá que me parece muy representativa y que tiene que ver mucho con la interacción y las emocionalidades que manejamos nosotros dentro de las organizaciones. Y allí entonces nosotros nos vamos a que tenemos 4 elementos focales que nosotros lo hemos visto, que es el FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Hacia dónde entonces vamos a ir manejando nosotros estos 4 elementos? Hacia la realización y la alegría, la frustración y la ira, la tristeza y la paralización, y el miedo y la sumisión. Amiga Sara, ¿me colaboras? Pasamos a la otra lámina. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir nosotros con esto? Fíjense, cuando yo hablo de fortaleza y de oportunidades, cuando yo tengo una fortaleza y el contexto me está presentando oportunidades y yo utilizo esa, perdón, Sara, perdón, disculpa, regresémonos a la otra para darle explicación antes de, y disculpa. Listo, Ángel, sin problema. Ok, chévere. Cuando yo tengo fortaleza, pero tengo oportunidades que me presta, que me da el ambiente, entonces esas fortalezas que yo tengo, que son herramientas que se me convierten en habilidades, destreza, competencia, eso me va a dar a mí como individuo, pero que se traspola a las organizaciones, un elemento de realización. Cuando yo me siento realizado, yo siento un nivel de alegría, que es un elemento motivante, que me da una satisfacción, que me da un nivel de actuación positiva. Más por el contrario, cuando yo tengo oportunidades que me da el contexto, que me da la organización, pero tengo debilidades en cuanto a lo que son capacidades, habilidades y destreza, eso me da un nivel de frustración y me genera una ira. ¿Y por qué me da un nivel de frustración? Porque me siento como que estancado, porque no tengo cómo accionar y hacer uso de esas oportunidades. Por supuesto, el nivel de actitud y de comportamiento me va a generar esa emoción básica que es negativa. Por el contrario, cuando yo tengo debilidades, pero tengo amenazas, cuando yo me siento amenazado y no sé cómo accionar, eso ahí se me genera una emoción de tristeza, de paralización que no me da accionar y que por supuesto no puedo rendir dentro de lo que son los contextos organizacionales. Y tenemos la última parámetro que tiene que ver que tengo fortalezas, pero tengo amenazas. Entonces, si yo tengo amenazas, pero no hago uso de las fortalezas, entonces eso me va a generar un miedo y una sumisión. O de repente yo tengo una amenaza y tengo una fortaleza, implemento la fortaleza, pero igual siento una emoción de miedo y porque no sé accionar bajo un elemento de incertidumbre que yo voy a estar, en el cual yo me voy a estar enfrentando. Allí estas emociones que tienen que ver con el clima organizacional, ahora sí nos vamos a la siguiente lámina, Sarita, por favor. Entonces, estos 4 elementos de realización, alegría, frustración, ira, tristeza, paralización, miedo, sumisión, sobre la base de los 4 elementos representativos de lo que es el análisis FODA, eso me lleva a integrar las emociones y el clima organizacional. Entonces, cuando nosotros conjugamos esos 2 elementos, se focaliza que la concientización de la verdadera importancia de las emociones como un elemento fundamental para el bienestar y la productividad. Se establece también que esta conjunción de emociones y clima, en ella se busca la capacidad para ubicar a una determinada realidad individual o colectiva dentro de los escenarios básicos de las emociones y en consecuencia para actuar dentro de cualquiera de ellas. Y por último tenemos que me orienta la capacidad para prevenir los efectos negativos de las emociones sobre la realidad de las instituciones o las organizaciones. ¿Hacia dónde quiero ir con esto? De que el clima, como es un elemento que es percibido por mí como empleado, en esa percepción que yo voy a tener del clima, como elemento, como ser biopsicosocial que soy, las emociones pueden ser un elemento influyente para la percepción que yo pueda tener. Y que esa percepción o esas emociones pueden tergiversar lo que en realidad puede ser la organización desde la concepción de lo que es la cultura. Y pasamos a la siguiente lámina. Ahí está la lámina. Entonces, mientras se nos proyecta, ok, fíjense, yo aquí quise hacer
en una forma muy elocuente la dialógica entre cultura y el clima en escenarios complejos. Ustedes dirán, pero hasta los momentos no nos ha dicho que son los escenarios complejos. Ahora, ¿qué son esos escenarios complejos? Son los escenarios de la cotidianidad que me genera la complejidad de acción que van a tener, en el cual se van a enfrentar las organizaciones en el contexto en el que ellas se están desarrollando. Esa complejidad tiene que ver mucho con que las organizaciones interactúan con los sujetos que somos biopsicosociales y que la complejidad de nosotros como individuos lo traspolamos muchas veces o en la mayor de las veces a la organización. Entonces, esa dialógica entre cultura y clima la visualizamos en esta transparencia. Y vamos a analizarla rapidito. Esa dialógica que tiene que ver con la cultura y el clima, en este diagrama explicativo nos orienta a que es la nueva concepción las nuevas concepciones organizacionales en escenarios complejos, orienta a estas a funcionar como un todo obviamente complejo, cuyo nivel estará reflejado en el tamaño de su gente y los niveles de experticia y operatividad de ellos. Al principio yo les decía, las organizaciones son del tamaño de su gente. Las organizaciones son del tamaño de la complejidad de sus individuos, de las habilidades, las capacidades que tienen los individuos para potenciar a esas organizaciones. Esto nos lleva a acciones emprendedoras en esos escenarios complejos en los cuales nosotros estamos interactuando y que tiene que ver mucho con algunos elementos que nosotros hemos ido, en los cuales nosotros interactuamos. Trabajo en equipo, emocionalidades, teletrabajo. ¿Y por qué incluyo el teletrabajo? Porque dentro de esos escenarios complejos que estamos nosotros en la actualidad, con el efecto de la pandemia, hemos tenido que redimensionarlo y hemos tenido que reaprender y hoy en día estamos en teletrabajo. Obviamente, esa condición de teletrabajo condiciona algunos aspectos, pero también tiene mucha influencia e incidencia. Esta entonces complejidad organizacional me lleva a reforzar el clima y la cultura, pero tiene como consecuencia una dimensión sustentable ante las necesidades organizacionales y sociales. En esas dimensiones de la sustentabilidad de esas necesidades, entonces cuando comenzamos a hablar de lo que es la humanización, que la humanización refuerza equipos de alto desempeño. Esos equipos de alto desempeño, ¿qué es lo que van a generar? En los equipos de trabajo, el trabajo en equipo que habíamos referido anteriormente, que nos llevan a emprender en función a las necesidades del entorno. Y esas necesidades del entorno son las que nos van a ir definiendo esos escenarios complejos que cada vez son más cambiantes. Fíjense, mis amigos, las organizaciones hoy en día tienen que orientarse a asumir los cambios que me están dando la cotidianidad, la complejidad de los contextos sociales. Fíjense que si nosotros nos recordamos de la escala de Maslow, la pirámide de Maslow en cuanto a necesidades, allí están las necesidades establecidas por Maslow, pero hoy en día nosotros tenemos otras necesidades que han sido creadas y que se han sido creadas ¿por quién? Por la necesidad por la condición del mercadeo, por la necesidad de la comercialización, por la necesidad de crear, perdón, por la opción de crear necesidades para yo poder mantener un nivel de mercadeo. Entonces, todas esas condiciones me van delimitando la cultura y me van delimitando el clima organizacional. Seguimos, amiga Sarita. Ahí está la presentación. Dentro de esa, entonces, concepción de la complejidad, dentro de esta, entonces, concepción de complejidad y de establecer la dialógica entre cultura y clima, yo les quiero mostrarles este planteamiento que he hecho, que tiene que ver entonces con lo que yo he llamado las 7 pecados, que es la desarticulación y fragmentación, el individualismo, trabajar sin compromiso, las dependencias, la ausencia de identidad organizacional, la desarticulación de las demás funciones organizacionales y el predominio de la burocracia. Estos 7 pecados se me generan a mí en las organizaciones cuando yo no tengo una cultura fuerte, bien establecida, y no tengo bien definido o no está bien definido lo que es. Bajo estos entonces 7 pecados, se debe generar el método de fortalecimiento organizacional, que ese método de fortalecimiento organizacional tiene que ver con 2 parámetros específicos: las competencias cognitivas y el accionamiento crítico reflexivo.
Esas competencias cognitivas, ¿con qué tienen que ver? Con los elementos de capacidades, habilidades y destrezas de los sujetos, de los individuos que están en las organizaciones, que de una u otra forma pasan a fomentar parte de las organizaciones y que refuerzan la cultura y el clima. Y ese accionamiento crítico reflexivo es porque, como les decía, que las organizaciones cuando están inmersas en los contextos sociales deben de ser flexibles para irse adaptando a las nuevas exigencias y a las nuevas condiciones del mercado. Esto nos lleva entonces a definir un paradigma emergente que tiene que ver con el reflexionamiento, con el análisis y con la percepción. ¿Dónde hablamos nosotros de percepción? Cuando referimos el clima. Referimos clima sobre la base de la cultura. Entonces eso me define esos tres elementos de esa triada que tenemos allí triangulada de lo que es el reflexionamiento, el análisis y la percepción, me llevan a definir identidad, compromiso y accionamiento. Identidad propio hacia la organización, del individuo a la organización, pero de la organización al individuo como un elemento focal cultural, el compromiso que se genera bidireccional, empleado-empresa, empresa-empleado, y el accionamiento entonces que él me va a generar. Todos estos elementos entonces focales nos llevan a nosotros a definir cómo debemos nosotros focalizar la cultura y el clima dentro de las organizaciones que en todo momento deben de ser significativos para yo poder generar una aprehensión productiva efectiva dentro de las organizaciones. Ahora bien, llegamos así dentro de esta dialógica entre cultura y clima, llegamos a la siguiente lámina. Fíjense que todo esto nos representa a nosotros una concepción de la biopsicosociabilidad de los sujetos. Esa biopsicosociabilidad de los individuos nos lleva a nosotros entonces a referirnos lo que yo he llamado y que lo quiero socializar aquí con ustedes, modelo global de gestión de recursos humanos. Que si nosotros comenzamos a buscar dentro de lo que son las concepciones teóricas o los constructos teóricos, ya esa condición de gestión de recursos humanos está teniendo una simulación, está evolucionando y ya no estamos hablando de recursos, sino de talento humano como elemento representativo de las organizaciones. Entonces, dentro de este modelo global que enfoca lo que es el conversatorio que queríamos tener hoy, parte, y lo voy a resumir muy rápidamente, de cómo nos incorporamos nosotros a las organizaciones. Aquí en este ciclo, en este modelo, vamos a ver todas las etapas de incorporación y de gestión de recursos o de talento humano. Fíjense que primeramente tenemos la planificación. ¿Qué planificamos dentro de la gestión del talento o de recursos humanos? Planificamos la incorporación de alguien nuevo a la organización o de alguien a la organización. Allí vamos a ¿qué? A un proceso de selección, que ese proceso de selección va a ir de la mano de lo que es el análisis y el estudio de los currículos, del análisis y el estudio de un sondeo interno a las organizaciones, porque permítanme decirles que nosotros para hacer una designación de alguien en un cargo, no solamente tenemos que irnos a hacer una condición de mercadeo externo, lo podemos hacer a lo interno de las organizaciones, porque dentro de las organizaciones tenemos empleados que tienen capacidad, que han evolucionado, que se han formado y que conocen lo que es la estructura jerárquica del accionamiento de las organizaciones. En el caso de que nosotros entonces vamos a accionar y vamos a tomar a alguien al interno de la organización, hacemos una asignación. Por lo menos a la amiga Sara la vamos a asignar a que ahora va a ser decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, por decirles algo. Entonces ahí viene un proceso de capacitación. ¿Cuál es el primer proceso de capacitación que tenemos nosotros dentro de las organizaciones? El primer proceso de capacitación dentro de las organizaciones es cuando yo le digo, mire amiga Sara, usted ahora va a ser la decana de la Facultad de Ciencias Sociales. La estructura de su decanato es esto. De usted dependen tales y tales personas y usted le reporta a fulano de tal. Entonces, allí comienza, la norma es esta, el reglamento para la asignación de cargas académicas es esta, este es el formato de hacer planificación académica. Esa es la primera capacitación que nosotros comenzamos. Si por el contrario nosotros vamos a asignar a alguien que venga desde afuera de la empresa, entonces nosotros allí tenemos que comenzar hasta decirle cómo se llama la empresa, cuál es la estructura, quién es su jefe, de quién depende, quiénes dependen de él, inclusive darle las condiciones de horario de trabajo, de condiciones de pago y
sobre todo de condiciones de bioseguridad en este momento, pero también de condiciones de seguridad en el trabajo preestablecido. Porque yo a cada uno de mis empleados tengo que decirle cuáles son los riesgos que él va a enfrentar en el cargo. Un segundo, parece ser que nuevamente otro pequeño problema. Esperemos que no tarde en regresar. Ahí está. Ay. Parece ser que ya estaba regresando. Ahí lo tenemos. Puedes Acá estoy nuevamente. Gracias, amigo. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, Ángel, te escucho. Ok, ¿me escuchan? Sí. ¿Aló? Carlos, Sí, se Sarita, escucha. ¿me logran escuchar? ¿Se Sí, escucha? te escuchamos Sí, ok, muy bien, bueno. Ángel. Ok, seguimos entonces. Gracias. Entonces, esa capacitación, les decía, yo a nuestros empleados a nuestros empleados en las organizaciones, retomo lo que estaba hablando, tenemos que decirle nosotros hasta los riesgos en que se va a enfrentar en el cargo que va a estar desempeñando. Porque luego yo no puedo ir a decirle a un empleado, incurriste en un riesgo, porque el empleado me puede decir, usted nunca me lo dijo. Entonces, todo eso forma parte de la capacitación. Allí entonces, cuando asignamos al empleado, comienza la gestión del desempeño, viene la valoración de resultados, el empleado comienza a desarrollarse dentro de las organizaciones, vienen los elementos de promoción, si hay elementos de promoción, si no, el empleado sigue dentro de su desarrollo dentro de las organizaciones. Eso me lleva también a que debemos de analizar lo que son las compensaciones y los beneficios. Esas compensaciones y beneficios vienen de la mano de los aspectos jurídicos laborales que tienen que ver con las contrataciones, donde se define horario, forma de pago, el salario. Entonces, todos esos son elementos que dentro de este modelo de gestión de recursos humanos me comienzan a determinar lo que son los factores de valoración y gestión del talento humano. Pero fíjense que por ahí tenemos otro elemento que me dice riesgos laborales, higiene y seguridad en el trabajo. Porque eso es un área que tiene que estar bien definida dentro de las organizaciones para yo poder manejar un modelo global de eso. Tenemos allí un elemento que se llama reasignación. Cuando yo estoy dentro de esta evolución del desarrollo dentro de los empleados, yo puedo hacer reasignaciones de empleados, promoverlos de cargo, promoverlos en los niveles jerárquicos más altos, o dentro de las organizaciones yo puedo reasignarlos. Pero cuando yo tengo una reasignación, entonces yo debo de comenzar nuevamente por el elemento de capacitación, de gestión del desempeño, de valoración, porque entramos en un ciclo. Y el último elemento que tenemos allí es el elemento que hay una flechita donde me dice la desvinculación. Porque cuando yo estoy gestionando el talento humano, yo tengo que tomar en cuenta también cuando el talento humano se me desvincula. Y tenemos diferentes formas de desvincularlo. Lo desvinculamos porque se jubile, lo desvinculamos porque el empleado se desvincula porque el empleado renuncie, lo desvinculamos porque el empleado se enfermó, una enfermedad laboral y tenemos que incapacitarlo, o la última incapacidad que es cuando el empleado muere y obviamente ahí hay una desvinculación forzada. Ahora, hay unas desvinculaciones que dependiendo de esos aspectos jurídicos laborales siguen generando un nivel de vinculación del empleado con la empresa. Les doy el ejemplo, mi ejemplo acá en Venezuela. A Ángel Nava ya yo tengo 4 años Se quedó con que tiene 4 años. Yo supongo que de ser jubilado, porque ya está un poquito mayor. Entonces yo espero que no se tarde mi amigo. Ángela a la 1, Ángela a las 2. Ya viene. Espero que no tarde mucho. Ya casi, de hecho ya está prácticamente concluyendo y espero que no tarde demasiado.
cada que lo escucho me salen más preguntas que respuestas. Y esa es una parte interesante. Entonces yo espero que no tarde mucho porque tengo como 3 preguntas por hacerle y a ver si nos da tiempo. Pero mientras, fíjense que este esquema que nos está mostrando Ángel es algo que me preguntaban ahorita. Es una creación de él, es algo que está proponiendo, que tiene su lógica y está abarcando muchas cosas muy interesantes desde la planificación del factor humano, pasando por procesos de selección, que en muchas de las ocasiones es donde entramos en dificultades. Entonces, esta estructura que está proponiendo Ángel se me hace muy interesante y ya le tengo por ahí algunas preguntas, a ver si ya se puede incorporar. Ángel, ya te estamos viendo por aquí. Y es muy, sí, de hecho sería interesante ver la liga que hace. Ok, ¿me escuchan? Adelante, adelante, ya te escuchamos. Ángel, adelante. Ok, chévere. Entonces retomo, disculpen, pero a esta hora está dando muchos problemas la conexión. Entonces, fíjense, les comentaba. Yo tengo 4 años jubilado de la universidad. Acá en Venezuela, los que estamos en el área de la educación, nos jubilamos con 25 años de servicio, independientemente de la edad cronológica que tengamos. Solo necesitamos 25 años de servicio para jubilar. Yo como trabajaba, entonces ya yo estoy jubilado desde el año 2017, me jubilé a mis 49 años, amigos míos, perdón, me jubilaron en octubre del 2017 con efectividad a partir de febrero en octubre de 2016 con efectividad a partir del 2017, porque son políticas del Estado. Entonces, fíjense, yo acá en Venezuela estoy jubilado, pero yo salí jubilado con el 100% del sueldo que yo ganaba y con todos los beneficios que tiene un profesor activo en una universidad. ¿Ya? Ahorita, ¿qué sucede? Que nosotros, bueno, con $20 que ganamos al mes, esos mismos $20 es el que gana un profesor activo. ¿Ya? Entonces, yo como profesor jubilado, ya yo estoy desvinculado de la universidad, pero yo sigo vinculado a ella como profesor jubilado y quien me sigue pagando a mí mi sueldo mensual es la universidad. Cuando ya yo llegue a los 60 años, entonces yo allí comienzo a cobrar el seguro social por las prestaciones, por las cotizaciones que yo pagué al seguro social. Entonces yo a los 60 años voy a tener mi sueldo como jubilado que me paga la universidad porque sigo vinculada a ella y mi sueldo del seguro social ya como ciudadano que pagué coticé mi pensión. Y luego acá en Venezuela el hombre lo cobra la pensión del seguro social a los 60 años y las mujeres siempre les damos a ellas prevalencia, entonces ellas lo cobran a los 55 años. Entonces, traigo esto a colación porque les quiero decirles que dentro de ese modelo de gestión de recursos humanos hay diferentes políticas que son propias de las organizaciones y que son propias de las instituciones y que ellas tienen de una u otra forma estos elementos de este modelo global de gestión de recursos humanos, repercute dentro de lo que es la cultura como elementos valorativos de la institución, pero que también definen los elementos de clima organizacional que nosotros establecemos. Así que esto era el planteamiento que quería hacer con ustedes, mis amigos. Esto era lo que quería conversar. A partir de ahora, bueno, comenzamos con lo que son las preguntas y respuestas que bien ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias, Ángel. Nos das una idea de cómo funciona ya el sistema y cómo nos dan ganas en algunas cosas de irnos para allá. 65, fíjate, 25 años. No, ahorita no. No, a ninguna parte ahorita, no creas que no, aquí también estamos bueno, mal. Bueno, pero... Mi hermano, pero a los 25 años de servicio. Pero, Carlos... Me van a mandar a jubilación hasta los 65. Yo ya estaba ilusionado con que me faltarían unos 9 años y ya me jubilé y ahí hagan lo que quieran. Pero no, resulta ser que hasta que cumpla 65 años voy a estar ahí dando lata, así que pues varias generaciones van a tener que aguantar. Entonces, eso está muy interesante. Una frase
Muy Wow, wow, bonita. bueno. Una frase muy bonita que dijiste, las organizaciones son del tamaño de su gente. Creo que tienes bastante razón en ese sentido, en esta forma de, de mostrarnos que de nosotros depende lo que querramos hacer. Y justo de eso platicaba con los chicos en lo que te esperábamos, con todos nuestros asistentes, de que realmente son momentos de proponer, de crear, de adaptarnos a una nueva realidad y verla con buenos ojos, de no estar esperando a que el mundo cambie, sino cambiar con el mundo y demostrarlo haciendo por nuestra institución, en este caso por nuestra universidad, porque es ahí donde la mayoría estamos. Entonces la invitación era esa y pues bastante interesante y quedan muchas preguntas en el tintero. Me gustaría que escriban también sus preguntas, chicos, aquellos que de repente somos medios tímidos, preferimos hacerlo en el chat y les vamos a dar lectura con todo gusto. Y quedan muchas preguntas sobre Ok. la emergencia de Igual, sí, sobre la emergencia de la cultura o la inducción de la ¿cómo? cultura, ¿no? Eso está bastante interesante lo que platicaste. Nos platicaste también sobre, sobre las diferentes formas de asimilar una cultura, desde una cultura fragmentada, que yo creo que la vivimos en un inicio cuando la pandemia y todos a casa y no sabemos qué hacer y de plano a veces ni lo platicábamos, ¿no? Hasta llegar a un punto donde lo platicamos, pero también actuamos. Entonces yo pienso que eso es bastante interesante. Eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor la podrían realizar. Ángel está aquí para podernos ayudar con alguna opinión y pues todas se valen, todas las preguntas se valen. ¿Alguien, chicos, asistentes de nuestra conferencia, alguien que tenga alguna pregunta o participación? Los escuchamos, por favor, pueden abrir su micrófono o pueden hacerlo por el chat. Ángel, perdón, hace ratito parecía ser que querías platicarnos algo. Ángel, ya no está. Ángel no está, alguien se fue. ¿No? Ángel, ¿se fue? Ay, perdónenos, pero creo que nuestro ponente. ¿Aló? Ahí Ay, aquí está. estás, yo dije, Ángel, me espantas. ¿Aló? Aquí Quería estamos, Acá Ángel. escucharnos. estoy nuevamente. De, de verdad que disculpen, pero acá, bueno, me está dando sumamente problemas la conexión a internet y de verdad que eso es muy apenado. Antes de responder a lo que planteaba Carlos, bueno, los chicos que están participando en la ponencia, perdón, en la presentación aparecen mis correos, allí podemos establecer contacto, por ahí podemos establecer preguntas, que no nos den tiempo responderlas por acá. Estoy sumamente a la orden, por correo me pueden ubicar o pueden ubicarme por Instagram o pueden ubicarme por Facebook y allí yo voy a estar atento a darle respuesta y a sistematizar y a trabajar con ustedes. Fíjense, en función a lo que estaba planteando Carlos, de que sí, tenemos culturas que se nos han fragmentado, hoy en día tenemos unas culturas que están muy débiles por toda esta situación de pandemia que se nos ha presentado y que de una u otra forma han afectado la funcionabilidad de las organizaciones. Más, sin embargo, es un reto que tenemos de que cuando todo esto pase, que tenemos fe en Dios y en nuestra Virgencita de Guadalupe, que todo esto pase pronto, va a ser un reto porque tenemos que retomar y tenemos que desaprender a las estructuras organizacionales o las organizaciones vamos a tener que desaprender para aprender bajo una nueva concepción de vida, bajo una nueva concepción de ver los estados, bajo una nueva concepción de ver la sociedad y bajo una nueva concepción de interacción. Porque estos niveles de pandemia han desestructurado y desequilibrado todas las estructuras, desde lo que son las estructuras sociales hasta lo que son estas estructuras organizacionales, entonces que nos generan a nosotros un reto. Y para quienes estamos dentro de las instituciones universitarias, porque les comento que yo con todo y que ya estoy jubilado, sigo en la docencia,
sigo trabajando con unas universidades a nivel online en Colombia y en Perú. En Bolivia, en la universidad donde yo estoy jubilado, sigo trabajando como profesor invitado. Entonces es un reto el que nosotros tenemos de reestructurar las estructuras organizacionales, porque tenemos que ir a un cambio. Tenemos que ir a un cambio porque ya hay una nueva forma de ver las cosas y una nueva forma de vida, hay una nueva forma de interacción, donde yo creo que la concepción de dogma y fe se ha enfatizado y que nos hemos encontrado con nosotros mismos y que en esa forma de encontrarnos nosotros mismos nos hemos dado cuenta que debemos de cambiar, que tenemos que cambiar por la condición global y que tenemos sobre todo que asimilar que mientras yo no cambie, yo no puedo generar cambios en estructura, porque el cambio comienza por mí. El cambio comienza por la percepción que yo tengo que comenzar a tener de ahora en adelante de las situaciones y de los contextos, bien sea individuales o psicosociales, como lo hemos planteado anteriormente. Muchas gracias por compartirnos, Ángel. Mira, Marlene Díaz aquí en el chat nos pregunta si existe un tipo de cultura organizacional idóneo para las empresas. Para las empresas. Ok, fíjate, Marlene, no hay una receta, no hay una cultura específica que yo te pueda decir, la cultura es esta, porque las culturas organizacionales van a estar en función de los principios y valores que cada organización. Ok, esperemos que Ángel se reconecte, pero continuando con lo que él te explicaba, efectivamente también va a depender de la alta dirección, cuáles son las creencias, valores y conductas que quiere que dentro de la propia organización predominen y sobre todo cuál es ese sentido que quiere llevar o orientar para que la propia empresa y los colaboradores pues puedan caminar hacia una misma cultura. Cuando Ángel nos comentaba respecto a estas características, pues me hacía reflexionar, ¿no? Que aunque su mirada, sobre todo en lo que viven en Venezuela, también qué tantas diferencias o similitudes puede haber con las semejanzas de la cultura de un mexicano y también a partir de la cultura de la zona geográfica en donde nos encontramos, qué tanto empata con la cultura que la propia empresa tiene y sobre todo las creencias del origen de nuestro director. Aquí hay que recordar, chicos, que sí es muy importante saber esos ideales que se han mantenido desde la alta dirección, pues para dar... Marlene. Aquí estamos, Ángel, adelante, adelante. Al parecer tienes silenciado tu micro, Ángel, pero aquí seguimos. Ok, entonces, aló, ¿me escuchan? Sí, adelante, adelante. Ok, entonces le sigo respondiendo, Marlene, mira, no hay una receta, porque la cultura de cada organización va a estar en función de los principios y valores que cada organización define. La orientación que le quieran dar los entes directivos a las organizaciones, hacia dónde las quieran llevar, eso es lo que va a definir la cultura. Más sin embargo, yo les decía que hay un elemento como que es idóneo, que yo me atrevería a decir que deben de tener todas las culturas, que es lo que tiene que ver con la solidaridad y con la ayuda mutua, la integración, que es lo que le va a permitir la sostenibilidad a las organizaciones en los contextos sociales donde ellas pueden estar desempeñando. Sarita estaba hablando también de que tiene que ver, que la cultura también tiene que ver mucho con esa, tiene que ver, gracias Marlene por tu comentario. Como decía Sarita, la cultura tiene que ver mucho también, y que las culturas definen lo que son esas políticas, esos lineamientos que emanan de los altos niveles gerenciales y que son los altos niveles gerenciales que tienen que manejar la hegemonía de los elementos culturales, de los elementos significativos, valorativos de las organizaciones. Entonces, todos esos elementos valorativos deben de venir en forma de cascada, porque si los niveles gerenciales no asumen la cultura, la integración, la sistematización, el nivel de pertenencia y de pertinencia, los niveles más bajos de las organizaciones obviamente no lo van a asumir, porque recuérdense que nosotros como seres biopsicosociales asumimos un comportamiento, una actitud y una percepción sobre las conductas aprendidas de nuestros supervisores, nuestros líderes, nuestros entes hegemónicos. A ver, Alejandra dice, buenas tardes, gracias por tan valiosa ponencia. ¿Considera que la pandemia ha provocado alguna distorsión en la cultura y clubes organizacionales en las empresas? Sí, sí, obviamente, Alejandra. Pues como decíamos, las estructuras, las organizaciones se han desestructurado. Y
ya aquellos niveles de integración, de interacción, vamos a remontar un poco a lo que es el PNL, programación neurolingüística, que tiene que ver, que define los individuos, los que son kinestésicos, los que son auditivos, los que son visuales. Entonces, dentro de esa condición de la biopsicosocialidad de los individuos, esta pandemia, cuando nos ha aislado y nos ha llevado a un nivel de confinamiento, eso ha repercutido mucho en los niveles de interacción organizacionales. Y cuando ya nos comunicamos es por un grupo de WhatsApp, por una llamada telefónica, pero no tenemos esa conexión cara a cara, entonces hemos perdido un elemento significativo de lo que es el efecto comunicación, que en la comunicación gestual nos dice más de lo que es la comunicación verbal. Entonces, ese elemento representativo dentro de los contextos organizacionales lo hemos perdido y eso ha tenido una afectación significativa dentro de los elementos de las culturas organizacionales. Joana, buenas, quisiera saber qué opinas sobre el capitalismo organizacional. Bueno, fíjate, ¿qué opino sobre el capitalismo organizacional? Esas son condiciones y percepciones que son propias de cada una de las organizaciones que se enfocan a desarrollar esos niveles o esas fundamentaciones organizacionales. Decirte que son buenas o que son malas sería un elemento valorativo que yo no me atrevería a dar, porque, repito, todo va a estar en función hacia dónde los elementos representativos, Esperamos unos segundos. Por favor, seguimos teniendo dificultad, pero ahorita responde. Tenemos pendientes una pregunta más. Yo creo que ahorita que con Ángel reconecte, estaríamos concluyendo con estas participaciones. Hola Ángel, aquí seguimos. Te escuchamos, Ángel. Acá nuevamente. Sí, no te preocupes. Ok, entonces sigo con la respuesta que le daba la chica. Entonces, la definición de utilizar un capitalismo organizacional es muy propio de cada nivel organizacional, de hacia dónde quieran llevar las organizaciones y cómo los elementos representativos, hablando de los niveles de alta gerencia, quieran delinear las organizaciones que ellos van a estar liderando en todo momento. Hoy en día, hablar de capitalismo organizacional es un elemento de mucha complejidad a nivel organizacional, porque tiene muchas aristas, tiene muchos elementos, tiene muchas significancias que hay que analizarlas una a una para poder establecer escenarios de efectividad por los elementos complejos que se manejan en ella. Muchas gracias, Ángel. Guadalupe Rivero Díaz también nos comenta: buenas tardes, acerca de otorgar castigos no me quedó muy clara esa parte. ¿Podrías darle un ejemplo, por favor? Ok. Los elementos representativos de lo que es el castigo. Hay empresas que manejan por lo menos darle como elemento valorativo y elemento de recompensa a mis empleados, que yo les voy a cubrir a través de una beca, unos estudios de maestría, unos estudios de pregrado, unos estudios doctorales. Entonces, un elemento de no recompensa, un elemento que tenga que ver con que te voy a penalizar dentro de las organizaciones, es que mira, el comportamiento que tú has tenido, la evolución que tú has tenido, la efectividad, entonces no puedo darte o no puedes gozar de este beneficio que yo te estoy dando. Vamos a mejorar tus elementos de efectividad para que entonces dentro de lo que es la estructura o dentro de lo que son los beneficios o los parámetros, tú puedas enfatizar y tú puedas optar por eso. Entonces, lo punitivo no es renegarlo, lo punitivo es gestar en él, que él genere un elemento de responsabilidad, de corresponsabilidad y de correspondabilidad, que son elementos totalmente diferentes. Responsabilidad, corresponsabilidad y correspondabilidad son condiciones muy, muy diferentes. Allí entonces, en esos elementos, nosotros tenemos que ver la correspondabilidad. ¿Y hacia dónde se orienta la correspondabilidad? La correspondabilidad no es solamente decir lo que he hecho, sino validar lo que no he hecho y por qué no lo he hecho. Entonces, en esos elementos no motivadores tiene mucho énfasis lo que es la correspondabilidad. Es como que ayudarte a que tú te hagas un autoanálisis. Mira, ¿qué estoy haciendo mal?
no estoy respondiendo, no estoy dando respuesta. Entonces, si no estoy respondiendo y no estoy dando respuesta, entonces, ¿cómo aspirar un accionamiento positivo de la empresa hacia mí? A ver, Norma Ondorica, muchas gracias por esta conferencia, muy interesante. Muchas gracias, Norma, estamos a la orden. De verdad, me pueden conseguir por los elementos que, como les dije, por Facebook, por Instagram. Ahí estoy a la orden para ustedes. Amigos Carlos, Sara, gracias por la invitación. Recuérdense, acá tienen un hermano que los ama, los quiere, los aprecia, como hermanos de sangre. Y gracias por todo, gracias por la confianza. A los chicos que se conectaron, mi mayor respeto, mi mayor agradecimiento. Gracias por haber estado atento, por haber escuchado este planteamiento, esta disertación y este conversatorio que les traía. Estoy a la orden y le pido a Dios y a nuestra Virgen Morena que todo esto pase pronto y que me permitan regresar a mi país, México, a mi segundo país, México, para ir a compartir con ustedes, interactuar y si es posible quedarme a vivir con ustedes, a compartir su cultura, aprender de ustedes, a compartir de su cultura y sentir ese manifiesto de identidad que ustedes se ganaron hacia mí. Muchas gracias, Ángel. Pues sabes que tenemos mucho cariño, que ya hace 10 años que nos conocemos. Tuve el gusto, les comento que tuve el gusto de conocer a Ángel en Chile, fui a un evento y representando a nuestra universidad y él va representando a la suya y coincidimos, pero pues más que coincidir en un evento coincidimos como amigos. Entonces, pues ya después ya lo tenemos por acá en México a cada rato y pues desgraciadamente no siempre lo puede uno traer por las circunstancias, pero sabes que aquí tienes casa y sabes que te queremos mucho, que queremos mucho a tu familia también, porque es parte también ya de nuestra familia y eso es algo muy bonito porque a pesar de las distancias y a pesar de las diferencias culturales, hay lazos que nos hermanan y siempre serás bien recibido aquí en tu casa. Así es. Muchas gracias. Gracias por todo, Ángel. Gracias a los chicos. Vamos a proceder a dar lectura a un documento que se le va a hacer llegar posteriormente. Por favor, maestro. Sí, Ángel, me permito compartir pantalla. Queremos hacerte entrega de una constancia. Sí, cómo no. Me permito leerla. Al cual se dice así: Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAM-Ecatepec, otorga la presente constancia al doctor Ángel Nava Chirinos, Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, Venezuela, por su valiosa participación con la conferencia Cultura y Clima Organizacional en Escenarios Complejos como eje direccionador en la gestión del talento humano, la cual impartió durante la Semana Académica Multidisciplinaria 2020, llevada a cabo de manera virtual para la comunidad universitaria del Centro Universitario UAM-Ecatepec, firmada el 13 de noviembre del 2020 por la doctora Alba Galindo Carvajal, encargada del despacho de la dirección de nuestro centro universitario. Ángel, hermano, muchísimas gracias. Estamos en deuda contigo. Entendemos las complicaciones que también por conectividad en tu país llegan a ocurrir, pero estamos muy contentos de que hayas podido contactar con nosotros. Creo que también de nueva cuenta tuvo una pequeña complicación. A ustedes, chicos, maestras que nos acompañaron en esta tarde, muchas gracias. Hay aquí algunos comentarios que tengan la seguridad de que se los estaremos leyendo. Ya está conectado con nosotros Ángel. Y nada más ya para terminar y que podamos seguir participando de las próximas actividades, ¿será posible que me regalen unos segunditos la apertura de su cámara para tomar una foto? Ángel, si me lo permites, voy a poner la foto que me obsequiaste para tu presentación. Muchísimas gracias. Sí, sí, por supuesto, sí. Para que también ellos te conozcan, por eso también puse el cartel. Y yo sé que si hubieses podido, te venías hasta México para darnos este conversatorio. Yo lo sé, Ángel. ¿Vale? Entonces voy a hacer... Claro que sí, con todo el placer. Y hoy me había puesto bien bonito para que me vieran, pero lamentablemente, bueno. Pues me mandas la foto, amigo, no hay problema, y yo la publico, ¿va? Entonces, vamos a hacer 2 tomas, por favor. Seguro que sí. Claro, si no puedes prender tu cámara, no te preocupes, sonríe para que salgas todos guapísimos, ¿vale? Así como están, no se muevan, sonrían, por favor. 3, 2, primera captura. Permítanme, hago la siguiente y con eso estamos concluyendo. Permítanme. Oscar, abre tu cámara.
Dale. Sonrían, sonrían. 3, 2, 1. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Muchas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros y gracias por la paciencia. De repente hay fallas que no podemos evitar, no depende de nosotros, pero les agradecemos a todos su participación y esperemos que lo que platicó con nosotros Ángel sirva para ustedes también en su formación profesional, en la reflexión, y ya lo estaremos platicando nuevamente más adelante. Ángel, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. La maestra Andrea nos hizo el favor de compartir un enlace. Queremos conocer su opinión de toda esta semana que tuvimos. Yo también les compartí un enlace para que me puedan regalar su comentario respecto a la charla de Ángel. Estamos en contacto y muchísimas gracias. Cualquier situación saben que nos pueden contactar e invitarlos a participar en nuestra clausura. Esta se estará llevando a cabo por medio de Teams a las 6 de la tarde. Ya está en el site de nuestra semana toda la información, pues para que sigamos conectando. Muchísimas gracias y un gusto. Si se gustan desconectar, a la orden, y muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y una disculpa por el tiempo y la demora. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta maestra. luego. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego, nos vemos al ratito. Claro que Gracias. Un ratito nos vemos. Gracias, hasta luego. Un abrazo Muchísimas a todos. gracias. A todos y a todas, un abrazo. Nos vemos al ratito. Gracias. Bye. Gracias. Saludos. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuídense. Bye. Bye. Bye.